Como contraposición a la cinematografía compleja, enfática, siempre acentuada de las películas como Al este del Edén, tenemos también esa parte de admiración que tenía Elia Kazan por el cine de Rossellini. No ya solo en las inquietudes de ambos por lo social, que se traslada al lenguaje cinematográfico en, en una cinematografía mucho más, si no arcaica, simple, donde realmente se anula en la medida de lo posible la mirada del cineasta y recobra mucha importancia tanto los personajes, su modo de vida, como el entorno social que les rodea. Os puedo contar una anécdota personal que es que en mi percepción de ver cine americano y decir, por fin aquí veo cómo es la ciudad, cómo es una ciudad realmente. Me pasa sobre todo con dos películas. Con Marty, un film escrito por un guionista que se llama Paddy Chafensky y, y en esta La ley del silencio. Creo recordar que en la escena de apertura de Marty, la cámara empieza a hacer un pequeño paneo, una rotación sobre su eje, pero a nivel de calle, creo recordar, hablo desde el recuerdo, y cómo poco a poco se va acercando a la carnicería donde trabaja el protagonista. Un análisis un poquito más detallado de los pasos técnicos para lograr este tipo de efectos podría ser la falta de elemento grúa, de bajar desde una cierta altura a nivel de calle y en contraposición simplemente no usar la grúa y hacer simplemente traveling a ras o al nivel de la cámara sin tener ese efecto grúa y sin cambiar la altura. Pues bien, en esta La ley del silencio pasa algo parecido. Sobre todo me gusta esta escena que vamos a ver por ese parque de, de, de la ciudad, que la ciudad es New Jersey, y, y, y cómo sale por ejemplo, los elementos de esos vapores que salen de la alcantarilla. Y la cámara, si os fijáis, en ningún caso está en una grúa y baja para colocarnos en la situación. Simplemente siempre va en un traveling muy sencillo, muy instrumentales, siguiendo los personajes simple y llanamente y configurando una visión muy cruda, muy realista. Otra escena que potencia este efecto y que a mí me encanta personalmente son las tomas desde la azotea al Nueva York de los rascacielos, desde ese punto del río Hudson que hemos dicho que es en New Jersey, en concreto en los muelles del Hoboken. Me parecen unos planos magníficos y vuelven a retratar pues ese afán realista y de tratar de llevar la narración a una subjetividad del individuo frente al paisaje que lo rodea. A partir de 1950, en Estados Unidos se desarrolla el macarcismo, un movimiento anticomunista que se desarrolló sobre todo en comisiones de investigación para el estudio de ver qué tipo de ideologías políticas tenían
los responsables de los medios de comunicación y de entretenimiento, ya sea cine, televisión, radio. Hay que mirar el contexto, que era un contexto de Guerra Fría, donde el bloque comunista había llegado al poder por la figura de Mao Zedong en China, y también había estallado una revolución que daría pie a la Guerra de Corea. En ese enfrentamiento, por otra parte, llegaban mensajes e información sobre la Rusia de Stalin, y muchas voces de los intelectuales europeos que habían sido comunistas se replantean muy mucho cuál es el papel o cuáles son las posibles traslaciones a la vida política y social en el desarrollo de las teorías marxistas. En ese contexto, Estados Unidos cae en la trampa de luchar al fuego con el fuego y crea esta comisión de investigación, basándose sobre todo en la delación de unos compañeros a otros, de crear listas negras, de acusar sin pruebas, donde el acusado tenía que probar su inocencia. Y de alguna manera Elia Kazan va al comité y acusa o da nombre de al menos 17 miembros del Partido Comunista que él conocía de su época comunista. Él, junto con Robert Rosen, otro director, Robert Rosen, con bastante similitud en la carrera. Hay bastantes similitudes en las películas tanto de Kazan como Rosen, ciertos paralelismos entre, por ejemplo, en el Buscavidas de Rosen puede haber un cierto paralelismo con La ley del silencio. Lilith tiene elementos estéticos parecidos a Baby Doll. Y bueno, El político, la adaptación de la novela de Robert Penn Warren, es bastante similar a la trama de un rostro entre la multitud. De tal manera que ambos directores, tanto Rosen como Kazan, que habían sido del Partido Comunista y ahora delataban a sus compañeros, tuvieron ese San Benito cuando una vez se terminó esta época de persecución. Fueron después, digamos, estigmatizados por sus compañeros. De hecho, la vida de Rosen es después trágica, ya que siempre le invadió un sentimiento de culpabilidad por lo sucedido. Kazan, sin embargo, no se arrepiente, y de hecho él siempre comenta que la otra parte, el comunismo, era igual o peor de autoritario. Ambos directores quedaron estigmatizados por el resto de compañeros de Hollywood. Kazan, de hecho, estaría estigmatizado hasta el final de sus días. Por otra parte, su amigo Arthur Miller dejó de hablarle. Pero de este periodo, digámoslo así, independiente, austero, sí me gustaría remarcar Baby Doll. Al igual que siempre digo que De Palma no es un autor para todos los cinéfilos, sino que es más bien un autor, un director para cineastas, donde De Palma, para la gente que realmente estudia el cine en sí, es un autor que proporciona muchísima alegría e inspiraciones. Al igual que esto, digo con Baby Doll algo parecido. Baby Doll no es una película para espectadores medios de cine. Quizás se requiere una mirada más cómplice, nada ortodoxa. Puede parecerse un poco a La noche del cazador, en el sentido de que son películas muy polarizantes, que o bien no te gustan nada o bien la adoras. Para mí, Baby Doll es una película, sí, una película extrema, una rara avis. Quizá requiera eso, gusto bohemio. Pero para mí, en esta película se consigue una belleza difícil de explicar y de captar y de explicar. Para empezar, a pesar de que Tennessee Williams, que es el autor
de la obra. Se basan los cimientos típicos de los 3 actos. A pesar de eso, el número de escenas y de secuencias no va acorde con los tiempos de una película normal. De tal manera que hay algunas secuencias que duran, bueno, se convierten casi en casi la mitad de la película, prácticamente, como la secuencia de la seducción. Por otra parte, los personajes son personajes casi surrealistas, febriles, creados por un Tennessee Williams que parece más febril todavía. Y la película puede caer en una irrealidad o en un cuento casi perverso, una metáfora del gótico americano, a veces burda, a veces sórdida, pero siempre tiene un cierto tono hipnótico. La película tiene algo mágico. El personaje, por ejemplo, del siciliano, no se nos muestra como un personaje en sí, sino es más bien una caracterización pura, una especie de el lobo de Caperucita de una manera seductora, burlona. Y casi no es un personaje, o sea, no es un personaje, sino realmente es una imposición al personaje de la niña mujer, que es el protagonista real de este cuento. Y de alguna manera el personaje de la chica cobra para mí un encanto especial. Me refiero a que en su concepción del personaje que logra Tennessee Williams, me parece un personaje más acertado hablando de lo que se habla que, por ejemplo, un tratamiento más tipo Lolita. Y no hablo de la obra literaria, sino hablo más bien de las películas. No creo que sea bueno comparar la Lolita de Kubrick con esta Baby Doll de Elia Kazan. No es justo para Kubrick, porque Kubrick para mí todavía en Lolita no es el Kubrick que iba a ser, no es el director que iba a ser en películas posteriores. Y Kazan sí es ya un director que de hecho experimenta con otros estilos y es un director completamente hecho. Sin embargo, sí, para mí Baby Doll, dado lo que se habla y dado el grado de fascinación que logra transmitir, me parece mejor película Baby Doll. Para mí la escena de la seducción es una escena que hay que comentar sí o sí. Una escena para mí importantísima. Primero porque es una escena donde toda esa influencia del neorrealismo italiano, digamos que se le da la vuelta como si fuera un calcetín, y ya incluso la cinematografía más simple y más, digamos, instrumental se convierte en la negación misma de la cinematografía. Y es un concepto un tanto complejo. Es como si de repente ya la cinematografía y el uso del montaje, todo lo que es cinematográfico desapareciera. El efecto lo que trata es simplemente de que el espectador ya empatice de manera directa sobre el cúmulo de emociones, de sentimientos de la actriz. Y es algo nuevo, es algo que yo cuando veía la película eché la vista como históricamente de las películas anteriores que podríamos ver un efecto parecido, y yo creo que en el cine americano es la primera persona que lo hace, que incluso Rossellini en sus propuestas no llega a esa concepción de llevar la cinematografía a la desaparición para que aparezca simplemente la emoción, se le pida al espectador la emoción directa con la actuación. Para mí esta escena es un claro ejemplo de lo que es la puesta en escena. Y es un concepto para mí muy difícil de explicar o de racionalizar. Pero puedo expresarlo por ejemplo. Y este es un claro ejemplo de lo que para mí es puesta en escena. Después de ver la película, la casualidad de viendo
de que estuve leyendo un libro de Truffaut y comentaba precisamente esta película y esta escena en concreto. Obviamente no me sorprendió de decir, bueno, este cineasta, este crítico de cine, cuando vio la película, esto le pareció algo completamente innovador. A pesar de que la película efectivamente se ha ido quedando relegada como en el cajón de eso, de la rara avis, de las películas de culto. Y puede ser que realmente parte de los recursos, parte de esta manera de dejar la cámara ante el actor en momentos de emociones álgidas, sea bastante repetido en la Nouvelle Vague. Yo creo que sí, que realmente esta película en concreto, Elia Kazan en particular, porque toda la Nouvelle Vague se basa bastante en el neorrealismo italiano, bebe de esa fuente, pero también se declaraban bastante admiradores de Elia Kazan y de esta película en concreto, y yo creo que esta escena en concreto fue bastante inspiradora y se puede apreciar en Godard también parte de esa manera de fijar, sobre todo en personajes femeninos, fijar la cámara y buscar esa empatía con la mente femenina, ¿no? Ese gran misterio. A este tipo de forma de rodar se le ha llamado de muchas maneras. Cine aproximativo, cine epidérmico. Yo le llamaba en concreto los miramientos de Godard. Bueno, sea cual sea la forma de llamarle, el caso es que para mí este estilo de filmar es perfectamente apropiado para hablar sobre el tema. Y sobre este tema, todo un universo. ¿Y cuál es el tema? Pues yo creo que estoy hablando de la belleza. La última película de Elia Kazan del periodo de los años 50 a los años 60, que es su periodo más fértil y donde hay más obras maestras, es América, América. América, América es un film que está basado en un libro que escribió el propio Elia Kazan sobre la vida de su tío y su viaje, su odisea, desde la Turquía rural hasta su desembarco en Estados Unidos. Es obvio que a pesar de ser un relato basado en hechos reales, está bastante
bastante dramatizado, y las escenas se adaptan a el mensaje o la moral que Elia Kazan quiere mostrarnos y a la que quiere, digamos, de alguna manera en la que se quiere reflejar. Así, en la decisión de llegar hasta América, el personaje protagonista es tentado y tiene que pasar una serie de pruebas. Por un lado, tiene que olvidar su religión. También tiene que renunciar a o dejar de creer en los partidos políticos o organizaciones sindicales. También tiene que renunciar a una vida cómoda, una vida sin preocupaciones y holgada. Y finalmente al amor, o algo parecido al amor verdadero. Este retrato de Kazan, asimismo representado en la figura del protagonista de América, es un retrato de poco contraste, de blancos y negros bien marcados. Pero sin embargo esos negros sí que están representados. No es Kazan amante del maniqueísmo, y él al menos admite parte de su mea culpa. Se adhiere a la máxima última: América es el destino, y hará todo lo posible para conseguir llegar hasta allí. Finalmente el efecto funciona como por acumulación. Los rostros del resto de inmigrantes multiplican el sufrimiento que hemos observado del viaje y de los avatares del protagonista, siendo aún más poderoso el mensaje sobre la condición del inmigrante en el mundo.